Hay un tipo de dolor que llevas y que no intenta destruirte, sino despertarte. Y hay otro tipo de dolor que evitas con tanta fuerza que nunca te das cuenta de que es lo único que podría probar que realmente existes, que no estás simplemente soñando esta vida, no estás simplemente flotando a través de una existencia anestesiada, donde cada día parece el último y donde rozas la superficie de las cosas sin siquiera tocar el fondo de nada. Simone Weil, una filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero sintió más profundamente que la mayoría de nosotros en 10 vidas, descubrió algo que la sociedad moderna gasta miles de millones tratando de ocultarle, que el dolor no es enemigo de la verdad. El dolor es la única puerta a la verdad y que sin él nunca sabrá si está realmente vivo o simplemente funcionando. Nunca sabrá si sus sentimientos son reales o simplemente simulaciones cómodas. Nunca sabrá si existe como un ser consciente o simplemente como una máquina bien programada que responde a estímulos sin nunca sentir realmente nada. ¿Alguna vez has notado cómo pasamos toda nuestra vida construyendo muros contra el dolor? Cómo cada elección que hacemos desde el momento en que nos despertamos hasta que dormimos está calculada para mantenernos en la zona de confort, en la temperatura cálida donde nada duele demasiado, pero nada es demasiado intenso, donde nada nos duele, pero tampoco nada nos toca? ¿Alguna vez has notado cómo toda nuestra sociedad es una conspiración colectiva para evitar cualquier cosa que pueda doler? ¿Cómo? Tenemos una pastilla para cada malestar, una distracción para cada momento de tranquilidad, una respuesta rápida para cada pregunta profunda que podría obligarnos a sentir algo real. Simone Weil no solo se dio cuenta de esto, tuvo el coraje brutal de ir en la dirección opuesta, de abrazar el dolor como el único camino hacia la verdad, de usar el sufrimiento como un bisturí que corta todas las cómodas ilusiones que nos mantienen dormidos, y lo que descubrió va en contra de absolutamente todo lo que te han enseñado sobre cómo protegerte, sobre cuidarte, sobre buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. Descubrió que el dolor es lo único que no puede mentir, que mientras todo lo demás en tu vida puede ser una ilusión, un teatro, una máscara, el dolor es la única experiencia que es brutal e innegablemente real. Y es exactamente por eso que huimos de él con tanta fuerza, porque en el momento en que sentimos el verdadero dolor, toda la estructura cuidadosamente construida de quienes pensamos que somos comienza a resquebrajarse. Y si sientes que hay algo en estas palabras que está tocando una parte de ti que ha estado dormida, algo que ni siquiera sabías, has estado esperando que te despierten, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos verdades que la mayoría de las personas tienen demasiado miedo para mirar, caminos que Simone Weil ha recorrido con cada fibra de su ser. Y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que descubrió sobre la naturaleza del dolor, la verdad y la existencia cambiará por completo la forma en que entiendes lo que significa estar vivo. Y tal vez por primera vez comenzarás a distinguir entre estar verdaderamente vivo y simplemente funcionar en piloto automático. Piensa por un momento en la última vez que sentiste algo que realmente te dolió, no solo una incomodidad temporal, no solo una incomodidad que podrías distraer fácilmente con un interminable desplazamiento en tu teléfono o una nueva serie, sino algo que te dolió tanto que no pudiste escapar de ello, no podías adormecerlo, no podías fingir que no estaba sucediendo. Podría haber sido una pérdida, podría haber sido un rechazo, podría haber sido un momento de claridad sobre algo en tu vida que habías estado negando durante años. Podría haber sido simplemente el peso aplastante de darte cuenta de que no sabes quién eres realmente detrás de todas las máscaras que usas. Y ahora recuerda lo que hiciste con ese dolor, cómo casi instantáneamente tu mente comenzó a trabajar para encontrar una salida, para construir una narrativa que lo hiciera soportable, para buscar consuelo, validación, distracción, cualquier cosa que pudiera hacer que el dolor disminuyera, aunque fuera un poco. Simone Weil diría que en ese momento, en el mismo momento en que empezaste a huir del dolor, también huiste de la única oportunidad que tenías de tocar algo real, de sentir algo verdadero, de demostrarte a ti mismo que no eres solo un fantasma que habita un cuerpo, solo una colección de respuestas condicionadas y hábitos automáticos, sino un ser que puede sentir, que puede sufrir, que puede existir tan intensamente que duele.
Y no lo dice desde una torre de marfil académica. No está filosofando sobre el sufrimiento de la cómoda posición de alguien que nunca ha sufrido realmente. Simone Weil vivió cada palabra que escribió. Eligió deliberadamente el dolor cuando podría haber elegido la comodidad. Trabajó en fábricas cuando podría haberse quedado en la academia. Fue a la Guerra Civil Española cuando pudo. Si se hubiera mantenido a salvo, rechazó alimentos superiores a las raciones de sus compatriotas franceses bajo la ocupación nazi incluso cuando estaba muerta de hambre, y al final murió a la edad de 34 años, en parte porque eligió sentir el dolor del mundo en lugar de protegerse de él. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien elegiría deliberadamente el dolor cuando toda la estructura de la sociedad moderna se basa en la idea de que el dolor es el enemigo, que el objetivo de la vida es maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, que una buena vida es una vida cómoda? Simone Weil tenía una respuesta que te atravesará como una cuchilla si realmente la dejas entrar, porque sin dolor nunca sabes si existes realmente o simplemente estás soñando que existes. Sin dolor, nunca puedes estar seguro de si tus sentimientos son reales o simplemente simulaciones bien construidas. Sin dolor, siempre estás a un paso de la realidad, siempre viviendo a través de un filtro, siempre experimentando la vida de segunda mano. Pero antes de sumergirnos en lo que Simone Weil descubrió sobre la naturaleza del dolor y la existencia, debemos reconocer algo brutalmente honesto acerca de dónde estás ahora mismo, en este mismo momento, porque no es casualidad que estés aquí viendo un video sobre el dolor, la verdad y la existencia. Estás aquí porque algo en ti sabe, incluso si no puedes expresarlo con palabras, que hay algo fundamentalmente malo en tu forma de vivir, algo que no se puede solucionar con más productividad, más relaciones, más logros, más distracciones. Estás aquí porque en algún nivel profundo sientes que estás viviendo una vida que no es del todo real, que hay una distancia entre tú y tu propia existencia, como si estuvieras observando tu vida desde fuera en lugar de vivirla desde dentro. Y lo más aterrador no es sentirlo, lo más aterrador es darte cuenta de que lo has estado sintiendo durante tanto tiempo que has empezado a pensar que así es la vida, que esta sensación de estar desconectado, de estar entumecido, de simplemente funcionar en lugar de vivir realmente, es simplemente la condición humana normal. Pero Simone Weil te diría que no, esto no es normal. Es el resultado de toda una vida huyendo de lo único que podría despertarte, toda una vida construyendo defensas contra el dolor. Y estas defensas no solo te protegen del dolor, sino que te protegen de la vida real, de la existencia real, de tu yo real. Y ahora estás en un momento crítico, porque puedes seguir viendo este video y permitir que algo cambie en ti, o puedes hacer lo que haces cada vez que algo empieza a resultar demasiado incómodo. Puedes encontrar una distracción, puedes decidir que esto es demasiado, puedes volver a la comodidad de no pensar demasiado profundamente en nada, pero si te quedas, si tienes el coraje de seguir adelante, Simone Weil tiene algo que mostrarte que hará que todo lo que pensabas sobre el dolor, sobre la verdad, sobre lo que significa estar vivo, se desmorone y se reconstruya en algo completamente diferente. Ella te mostrará que el dolor que tanto temes, el dolor que tanto temes evitando, no es tu enemigo, es tu maestro más honesto, y que el consuelo que buscas tan desesperadamente no es tu salvación, es tu prisión. Porque esta es la verdad que nadie quiere escuchar, pero que Simone Weil vivió hasta su último aliento. Puedes vivir una vida entera sin llegar a existir. Puedes tener relaciones sin tocar a otra persona. Puedes tener experiencias sin estar presente en ellas. Incluso puedes sentir emociones sin sentirlas realmente profundamente. Todo esto es posible si permaneces siempre dentro de tu zona de confort, siempre protegido del dolor real, siempre adormecido ante cualquier cosa que pueda obligarte a sentir algo demasiado intenso. Y la tragedia no es que sea difícil, la tragedia es que es demasiado fácil. La sociedad moderna ha hecho que sea increíblemente fácil vivir toda una vida en este estado de semiexistencia, donde estás técnicamente vivo, pero nunca vives realmente, donde estás funcionando, pero nunca sientes realmente, donde estás sobreviviendo, pero nunca existiendo realmente. Simone Weil miró eso y dijo que no. Miró toda la estructura de comodidad y seguridad y protección que ofrece la sociedad,
y dijo que prefiere el dolor y la verdad. Eligió sentirlo todo, incluso si le dolía tanto que la mataba, porque para ella una vida sin dolor profundo era una vida sin verdad profunda, y una vida sin verdad no valía la pena vivirla, aunque fuera cómoda, aunque fuera larga, aunque fuera segura. Y podrías pensar que eso es extremo. Podrías pensar que ella fue demasiado lejos, que hay un término medio entre la anestesia total y abrazar el dolor hasta la muerte. Pero Whale te diría que ese término medio que estás buscando es exactamente la trampa, porque el término medio es donde se vive una vida tibia, donde nada duele demasiado, pero tampoco nada es intangible. Enso, donde siempre estás un poco vivo, pero nunca del todo vivo, siempre un poco presente, pero nunca del todo presente. Y en ese intermedio puedes pasar décadas, puedes llegar al final de tu vida habiendo experimentado muchas cosas, pero sin haber existido nunca plenamente en ninguna de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente Simone Weil cuando dice que el dolor es la única prueba real de la existencia? ¿Por qué alguien diría algo tan radical, tan contrario a todo lo que hemos aprendido sobre cómo buscar la felicidad y evitar el sufrimiento? Para entender esto, necesitamos ir más profundo. Necesitamos ir más allá de las ideas superficiales sobre el dolor y la comodidad y examinar realmente lo que te sucede cuando sientes dolor verdadero versus lo que sucede cuando estás cómodo. Y la diferencia no es solo una cuestión de sensación placentera versus desagradable, la diferencia es ontológica. Se trata de la naturaleza misma de tu existencia. Cuando estás cómodo, cuando todo fluye suavemente, cuando nada te molesta, no hay nada que te desafíe, no hay nada que te obligue a estar completamente presente. ¿Qué sucede? Flotas, te deslizas, funcionas automáticamente, tu mente vaga hacia el pasado o el futuro. Técnicamente estás haciendo cosas, pero en realidad no las estás haciendo. Estás viviendo, pero de una manera distraída, dividida y fragmentada. Es como estar en un sueño donde estás haciendo cosas, pero no hay peso en ellas, no hay resistencia, no hay fricción. Y por eso tampoco hay realidad. Podrías estar soñando todo esto y no notarías la diferencia. Simone Weil se dio cuenta de esto trabajando en las fábricas de Renault en 1934. Era una brillante filósofa con una educación de élite, pero eligió deliberadamente trabajar como obrera, realizando trabajos manuales repetitivos y agotadores. Y lo que descubrió allí cambió por completo su filosofía. Descubrió que el dolor físico del trabajo, la fatiga en sus músculos, las manos magulladas, el cansancio hasta los huesos, todo la obligaba a estar completamente presente de una manera que nunca lo estuvo cuando vivía cómodamente en el gimnasio. El dolor no dejaba lugar a la distracción, no dejaba lugar a que su mente divagara, no dejaba lugar a ilusiones, fantasías o teorías abstractas sobre cómo debería ser la vida. El dolor la obligaba a afrontar la realidad exactamente como era, brutal, inmediata e innegable. Y en esa presencia forzada por el dolor, sucedió algo que Weil describió como sentir que realmente existía por primera vez. No como un concepto abstracto, no como una idea filosófica, sino como una experiencia visceral e innegable. Sabía que estaba ahí, sabía que estaba viva, sabía que existía porque el dolor no se puede negar, no se puede intelectualizar, no se puede abstraer. El dolor es la experiencia más concreta e inmediata que un ser humano puede tener. Pero hay algo aún más profundo aquí que Weil descubrió y que parecerá casi imposible hasta que realmente lo experimentes por ti mismo. El dolor no solo prueba que existes, el dolor prueba que existes como algo más que solo tu cuerpo, más que solo tus pensamientos, más que solo tus emociones. ¿Cómo funciona esto? Cuando sientes un dolor real, no un dolor superficial que puede ser fácilmente ignorado, sino un dolor que exige toda tu atención, sucede algo extraño. Está el dolor y estás tú observando el dolor. Está la experiencia del sufrimiento. Y hay algo en ti que es consciente de que estás sufriendo. Y esa conciencia, esa capacidad de observar tu propio dolor, demuestra que no eres idéntico al dolor, que hay algo en ti que trasciende la experiencia inmediata, algo que puedes presenciar sin estar totalmente consumido. Y Weil la llamó alma, no necesariamente en el sentido religioso tradicional, sino en el sentido de que hay una parte de ti que puede estar presente en tu propia experiencia sin estar totalmente definida por ella.
Y esa parte solo se revela claramente cuando estás en situaciones extremas, cuando estás sufriendo tanto que ya no puedes escapar, ya no puedes distraerte, ya no puedes fingir. En la comodidad nunca descubres esa parte de ti mismo, porque nunca la necesitas. Puedes vivir toda una vida completamente identificada con tus preferencias, tus opiniones, tus deseos, tus aversiones, y nunca te das cuenta de que hay algo más profundo. Pero en el dolor, especialmente en el dolor prolongado e ineludible, te ves obligado a descubrir que hay un tú que existe antes y más allá de todas estas identificaciones superficiales. Pero aquí Simone Weil hace una distinción crucial que lo cambia todo. Distingue entre dos tipos de dolor, y comprender esta distinción puede ser la diferencia entre el dolor que te despierta y el dolor que te destruye, entre el sufrimiento que te transforma y el sufrimiento que simplemente te aplasta. Weil llamó a un tipo de dolor malheur, que puede traducirse como aflicción o desgracia, y este es el tipo de dolor que no tiene propósito redentor, que no enseña nada, que solo deshumaniza y degrada. Es el dolor de la humillación total, de la injusticia absoluta, de la degradación, lo que te hace dudar, no solo de que la vida tiene sentido, sino de que tú mismo tienes valor como ser humano. Weil experimentó esto en las fábricas, no solo el dolor físico del trabajo, sino el dolor psicológico de ser tratada como una mercancía, como un objeto reemplazable, como nada más que un par de manos unidas a un cuerpo que podía ser usado y desechado, y vio cómo ese tipo de dolor no eleva, no transforma, simplemente aplasta, y pasó el resto de su vida tratando de entender por qué algunas personas pueden atravesar incluso este dolor devastador y encontrar algo al otro lado mientras otras quedan completamente destruidas por él. Y la respuesta que encontró tiene que ver con la atención, con la capacidad de mantener una conciencia clara incluso en medio del sufrimiento más extremo, de no identificarse completamente con el dolor, pero tampoco de negarlo, de observarlo con lo que Weil llamó atención pura. Pero también hay otro tipo de dolor, el dolor que Weil no solo aceptó, sino que incluso buscó, el dolor que surge al confrontar la verdad, el dolor que surge al ver la realidad con claridad, sin los reconfortantes filtros que normalmente utilizamos, el dolor que surge al dejar de lado ilusiones cómodas sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Este tipo de dolor no es aflicción, no es degradación, es lo que sucede cuando despiertas de un sueño confortable y te das cuenta de que estabas dormido. Es lo que sucede cuando finalmente dejas de mentirte a ti mismo y enfrentas verdades que has estado evitando durante años o décadas. Es lo que sucede cuando permites que la realidad te toque sin defensas, sin excusas, sin narrativas reconfortantes. Y Weil diría que ese dolor, por muy intenso que sea, no es tu enemigo, es tu liberador. Porque cada ilusión que muere duele, pero cada ilusión que muere también te libera un poco más para vivir en la realidad en lugar de en fantasías, para existir de verdad en lugar de solo soñar que existes. Piensa en un momento de tu propia vida en el que finalmente confrontaste una verdad que habías estado evitando. Podría haber sido sobre una relación que había estado muerta durante mucho tiempo, pero no querías admitir. Podría haber sido sobre una carrera que seguiste, no porque era lo que querías, sino porque era lo que otros esperaban. Podría haber sido sobre una parte de tu personalidad que habías estado negando, o una herida que habías estado ocultando. En el momento en que finalmente miraste esa verdad directamente, sin huir, sin racionalizar, sin construir defensas, te dolió. Tal vez te dolió más de lo que cualquier cosa física podría doler. ¿Pero qué pasó después? Si eras honesto contigo mismo, si realmente permitías que la verdad te asimilara, algo cambiaba, no necesariamente para mejor inmediatamente, no necesariamente de una manera que hiciera la vida más fácil, pero eras más real, estabas más presente, existías de una manera más auténtica que antes. Y Simone Weil diría que esto no es una coincidencia, que el dolor y la verdad están indisolublemente ligados, que no se puede tener el uno sin el otro, porque la verdad siempre duele al principio, siempre requiere que dejes ir algo cómodo, siempre requiere que mueras a una vieja versión de ti mismo para que pueda surgir una versión más real. Ahora tenemos que profundizar aún más, porque Simone Weil no se limitó a la idea de que el dolor prueba la existencia y está vinculado a la verdad.
fue más allá y exploró lo que sucede cuando dejas de resistirte al dolor por completo, cuando en realidad dejas que te atraviese sin intentar cambiarlo, sin intentar escapar de él, sin intentar construir un significado reconfortante a su alrededor. Y lo que descubrió aquí es donde su filosofía se vuelve casi mística, pero de una manera radicalmente diferente de cualquier misticismo escapista o consolador. Weil desarrolló un concepto que llamó de creación, y comprenderlo es absolutamente crucial, porque aquí es donde todo se conecta. Aquí es donde el dolor, la verdad y la existencia se encuentran de una manera que puede transformar completamente la forma en que vives. La decreación no es destrucción, no es aniquilación, no es simplemente eliminar el yo o el ego. La decreación es algo mucho más sutil y mucho más profundo. Es el proceso de deshacer las capas de ilusión que has construido sobre quién eres. Es dejar ir todas las historias que cuentas sobre ti mismo, todas las identidades a las que te aferras, todos los deseos, miedos y preferencias que crees que te definen, no para convertirte en nada, sino para descubrir lo que queda cuando se eliminan todas estas capas. Y el dolor, especialmente el dolor del que no puedes escapar, es lo que fuerza esta decreación. Porque cuando estás realmente sufriendo, cuando no hay salida, cuando no hay manera de detener el dolor, eventualmente llegas a un punto en el que todas tus estrategias habituales de afrontamiento fallan, todas tus narrativas sobre quién eres y cómo funciona el mundo se desmoronan, y te quedas solo con la experiencia cruda, sin interpretación, sin historia, sin un yo construido que media entre tú y la realidad. Y en ese momento, si no huyes, si permaneces presente en esta experiencia de disolución total de todo lo que creías ser, puede suceder algo extraordinario. Descubres que todavía hay algo allí, algo que existe antes y más allá de todas las identidades construidas, algo que Weil llamó alma o verdadero yo, algo que el dolor no puede tocar porque no está construido, es simplemente lo que es. Pero déjame ser absolutamente claro aquí, porque esto puede sonar como una charla de la nueva era sobre encontrar tu verdadero yo. Y no es nada de eso. Lo que Weil está describiendo no es cómodo, no es reconfortante, no es un viaje a un lugar feliz donde finalmente te sientes completo. Es exactamente lo contrario. Es el aterrador descubrimiento de que todo lo que pensabas que eras no es real, que el yo que has construido cuidadosamente a lo largo de años es solo una ficción, y que lo que queda, cuando esa ficción se disuelve, no es un verdadero yo más hermoso, más iluminado, sino algo mucho más simple y mucho más misterioso. Es solo pura existencia, pura conciencia, pura presencia, sin contenido, sin historia, sin identidad. Y llegar a esto duele de una manera que es difícil incluso describir, porque es la muerte de todo lo que pensabas que eras. Es ver desmoronarse todas tus certezas. Es perder todas las anclas que utilizabas para orientarte en el mundo. Pero Weil insistió en que solo al otro lado de esta muerte, solo a través de esta dolorosa decreación, puedes existir verdaderamente, porque mientras estás identificado con el yo construido, nunca estás realmente viviendo. Solo estás desempeñando un papel, siguiendo un guión, siendo el personaje que crees. Deberías serlo, y nada de esto es real, nada de esto es existencia verdadera. Y aquí llegamos a la paradoja central del pensamiento de Simone Weil, la paradoja que suena imposible hasta que la experimentas por ti mismo. Solo perdiéndote por completo, puedes finalmente encontrarte a ti mismo. Solo muriendo a todo lo que crees ser, puedes finalmente comenzar a existir de verdad. Solo aceptando plenamente el vacío, el dolor, la pérdida de todas las certezas, puede surgir algo real. Weil llamó a esto gracia, pero no en el sentido religioso tradicional de una fuerza externa que viene a salvarte. Ella usó gracia para describir lo que sucede cuando creas un espacio interno a través de la decreación. Cuando dejas de lado todos tus intentos de controlar, comprender, dar significado y simplemente permites que la realidad sea lo que es. Simplemente permítete ser lo que eres sin intentar ser más, menos o diferente. E insistió en que la gracia no se puede buscar, no se puede forzar, no se puede ganar con esfuerzo. Solo puede entrar en el espacio que creas cuando dejas de intentar llenar todos los espacios vacíos.
cuando dejas de huir del silencio, cuando dejas de resistir el dolor. Piense en ello como un vaso. Mientras el vaso está lleno de agua sucia, puede verter agua limpia en él tanto como quiera, y el agua sucia seguirá ahí, tal vez diluida pero nunca completamente limpia. Pero si gira el vaso y deja salir toda el agua sucia, si deja que el vaso permanezca completamente vacío por un tiempo, cuando finalmente agregue agua limpia, estará realmente limpia, no mezclada con nada, no contaminada por lo que había antes. Y la decreación es este proceso de vaciar la copa, es permitir que todas las identificaciones, todas las historias, todos los deseos y miedos y preferencias que llenan tu conciencia se vayan. Es estar dispuesto a estar completamente vacío por un tiempo. Y sí, eso duele, porque sentirse vacío va en contra de todo instinto de autoconservación, va en contra de todo lo que la sociedad te ha enseñado sobre construir una identidad fuerte y saber quién eres y tener metas y propósitos claros. Pero Whale, diría que todo lo que la sociedad te enseña es exactamente lo que te mantiene estancado en una existencia superficial, porque mientras estás constantemente tratando de llenar el vacío, constantemente tratando de construir y mantener una identidad, constantemente tratando de darle significado y propósito a tu vida, nunca existes realmente. Solo realizas la existencia, solo desempeñas el papel de alguien que está vivo. Pero ahora necesito decirte desde dónde digo esto, desde dónde estás escuchando estas palabras en este momento, porque hay algo profundamente importante en saber que no estás solo en este viaje de enfrentar el dolor y buscar la verdad, que hay otros alrededor del mundo que también están dispuestos a mirar lo que duele en lugar de huir. Y me gustaría saber, déjalo en los comentarios ahora, ¿desde qué ciudad estás mirando? ¿Desde qué país? ¿Desde qué rincón del planeta estás buscando estas respuestas sobre el dolor y la verdad y existencia? Porque cuando miras los comentarios y ves gente de São Paulo, de Lisboa, desde Luanda, desde Maputo, desde Macao, desde todos estos lugares diferentes, pero todos buscando las mismas verdades profundas, te das cuenta de que lo que Simone Weil descubrió no es solo filosofía abstracta, es algo que toca la condición humana universal, es algo que toda persona que está realmente viva, realmente consciente, eventualmente tiene que enfrentar. Así que, dime ahora, ¿desde dónde nos estás observando? Y mientras escribes esto, mientras te identificas como parte de esta comunidad de buscadores, piensa en lo que te trajo aquí, en lo que te hace daño. Eso te hizo buscar un video sobre el dolor y la verdad y la existencia, porque reconocerlo, nombrarlo, aunque sea solo para ti mismo, es el primer paso para dejar de huir y comenzar a mirar directamente. Y ahora, sabiendo que no estás solo, sabiendo que hay otros recorriendo este mismo camino difícil, podemos profundizar aún más en lo que Simone Weil descubrió sobre la naturaleza de la atención, porque aquí es donde todo lo que hemos discutido hasta ahora se vuelve práctico. Aquí es donde la filosofía se vuelve práctica. Aquí es donde las ideas se convierten en formas de vivir. Weil desarrolló un concepto de atención que es radicalmente diferente de cualquier cosa que probablemente hayas encontrado, porque su atención no es solo concentración, no es solo enfocar tu mente en algo. La atención es una forma de amor, es una manera de estar presente en la realidad sin tratar de cambiarla, sin tratar de interpretarla, sin tratar de usarla para tus propios propósitos. Es simplemente ver lo que hay allí, permitir que las cosas sean como son. Y esta capacidad de dar atención pura es increíblemente difícil porque va en contra de todos nuestros instintos de estar siempre ahí, evaluando, siempre juzgando, siempre pensando en cómo nos afectan las cosas, siempre intentando extraer algo útil de cada experiencia. Y Weil descubrió que cuando puedes prestar atención pura al dolor, cuando puedes observar tu sufrimiento sin tratar de detenerlo, sin tratar de comprenderlo, sin tratar de darle significado, sucede algo extraordinario. El dolor no desaparece, pero tu relación con el dolor cambia completamente. Descubres que puedes estar presente en el dolor sin ser destruido por él. Descubres que hay una parte de ti que puede ser testigo del sufrimiento sin ser idéntica al sufrimiento. Y en ese descubrimiento hay una profunda libertad. No libertad del dolor, sino libertad en el dolor. Libertad. Existir plenamente, incluso cuando estás sufriendo.
Y esto no es resignación pasiva, no es simplemente aceptar el sufrimiento y darse por vencido, es algo mucho más activo y mucho más poderoso. Es elegir estar completamente presente en lo que es elegir no huir incluso cuando cada instinto te grita que corras, es elegir la verdad antes que la comodidad, es elegir la existencia real antes que la existencia anestesiada, y hacer esa elección una y otra vez, momento tras momento, incluso cuando duele tanto que apenas puedes respirar, es lo que Weil llamó consentimiento. Y ella insistió en que el consentimiento no es debilidad, es la forma más pura de fuerza, porque cualquiera puede ser fuerte cuando las cosas son fáciles. Uno puede mantener la compostura cuando se está cómodo, pero permanecer presente, estar consciente, mantenerse vivo ante la experiencia cuando uno está sufriendo, eso requiere un tipo de coraje que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que es posible. Y ahora necesitamos ver lo que esta atención pura revela cuando la aplicas no solo al dolor, sino a la realidad en su conjunto. Porque Weil descubrió que cuando desarrollas la capacidad de dar verdadera atención, cuando dejas de filtrar todo a través de tus necesidades, deseos y miedos, comienzas a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca antes habías notado. Comienzas a ver la belleza que existe incluso en medio del sufrimiento. Comienzas a ver la conexión que existe entre todas las cosas. Comienzas a ver que la separación entre tú y el resto de la realidad son mucho menos sólidos de lo que pensabas. Y estos no son solo conocimientos agradables o reconfortantes, son experiencias directas que cambian fundamentalmente tu forma de existir en el mundo. Weil tuvo varias experiencias que describió como místicas, momentos donde la barrera entre ella y la realidad parecía disolverse por completo, donde sintió una unión con algo mucho más grande que su pequeño yo individual. Y lo que es crucial entender de estas experiencias es que no vinieron de buscar la iluminación, no vinieron de prácticas espirituales diseñadas para producir estados alterados. Vinieron de simplemente dar atención pura a la realidad, vinieron de estar completamente presente, sin defensas, sin filtros, sin intentar extraer nada de la experiencia. Una de estas experiencias ocurrió mientras Weil miraba una procesión religiosa en un pequeño pueblo portugués. Ella no era religiosa en el sentido tradicional, nunca fue bautizada, mantenía una relación compleja con el cristianismo, pero en ese momento, al ver a estas personas sencillas expresando con su fe en forma tan pura, algo sucedió. Sintió que por primera vez entendía lo que era el amor. No el amor romántico, no el amor por otra persona específica, sino algo que ella llamó amor, impersonal. Amor que no busca nada a cambio. Amor que simplemente permite que las cosas existan tal como son. Amor que es idéntico a la atención pura. Y esta experiencia no la hizo feliz en el sentido superficial. No resolvió sus problemas, no le hizo la vida más fácil, pero cambió algo fundamental en su forma de existir. Nunca más pudo vivir completamente identificada con su pequeño yo individual. Nunca más pudo creer completamente en las barreras que parecen separar a una persona de otra, una cosa de otra. Había tocado algo que sabía que era más real que cualquier cosa que pudiera ver, tocar o medir. Y esa certeza permaneció con ella hasta su muerte. Pero Weil también fue brutalmente honesta sobre el hecho de que estas experiencias no son la norma, que la mayor parte de la vida espiritual no son momentos de unión mística, sino momentos de sentirse completamente abandonado, completamente solo, completamente en la oscuridad. E insistió en que esto no es un fracaso, no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una parte esencial del camino, porque es en la oscuridad donde realmente aprendes a existir sin apoyos. Es en ausencia de cualquier experiencia consoladora que descubres si puedes permanecer fiel a la verdad, por sí mismo, no porque te haga sentir bien, no porque te brinde una experiencia especial, sino simplemente porque es verdad y elegiste vivir en la verdad, incluso si eso significa vivir en la oscuridad. Y aquí llegamos a lo que puede ser la parte más difícil de todo lo que Simone Weil enseñó. La parte que va en contra no solo de nuestras expectativas modernas de espiritualidad, sino también de nuestros instintos humanos más básicos. Ella insistió en que amar de verdad significa dar consentimiento a distancia, permitir que el objeto de tu amor exista completamente separado de ti.
completamente fuera de tu control, completamente fuera de tu alcance, y esto se aplica no solo a amar a otras personas, sino a amar la existencia misma, a amar a Dios si crees en Dios, a amar la verdad, a amar la realidad. Piensa en cómo normalmente entendemos el amor. Normalmente el amor significa querer estar cerca de alguien, querer poseer de alguna manera a la persona o cosa que amas, querer que te complete, querer que llene algún vacío en ti. Y Wilde diría que todo eso no es realmente amor, es necesidad disfrazada de amor. Es el deseo de utilizar al otro para tus propios fines, aunque estos propósitos sean inconscientes. Y el amor verdadero, el amor puro, es exactamente lo contrario. Es amar sin necesidad, es amar sin necesidad. Querer poseer es amar sin esperar nada a cambio. Es simplemente permitir que el amado exista. Es dar pura atención sin intentar extraer nada de la experiencia. Y esto suena hermoso en teoría, pero en la práctica es absolutamente aterrador, porque significa que tienes que estar dispuesto a amar sin garantía de reciprocidad. Tienes que estar dispuesto a dar sin la expectativa de recibir. Tienes que estar dispuesto a permanecer presente, incluso cuando el objeto de tu amor está ausente. Y más que eso, tienes que estar dispuesto a amar tu propia ausencia. Tienes que estar dispuesto a encontrar algo sagrado en el vacío, en el silencio, en la distancia. Wilde aplicó esto especialmente a su relación con lo divino. Sentía profundamente la presencia de algo que ella llamaba Dios, pero también sentía con igual intensidad la ausencia de Dios, los largos periodos donde parecía que no había nada allí, donde orar era como hablar al vacío, donde toda la estructura del significado parecía desmoronarse, y en lugar de ver esto como un problema, en lugar de ver la ausencia como evidencia de que Dios no existe, vio la ausencia como una parte esencial de la presencia. Vio que el verdadero amor tiene que poder amar en ausencia. Hay que pudiendo permanecer fieles incluso cuando no hay recompensa, incluso cuando no hay confirmación, incluso cuando no hay nada más que oscuridad y silencio. Y esto no era solo una filosofía abstracta para Wilde, así era como realmente vivía. Amaba a las personas sin esperar que respondieran. Se dedicó a causas sin expectativas de éxito. Buscó la verdad sin esperar que la verdad fuera reconfortante o satisfactoria. Y al final murió sola en un país extranjero, lejos de todos los que amaba, sin haber logrado la mayoría de las metas que se había propuesto. Y sin embargo, hay algo en cómo vivió. Hay algo en la pura intensidad de su presencia, en la plenitud de su compromiso. A la verdad y al amor, eso hace que tu vida parezca más real, más significativa, más viva que vidas que duraron 3 o 4 veces más, pero que siempre se vivieron con seguridad, siempre con comodidad, siempre protegidas de cualquier dolor real. Pero, ¿qué significa esto para usted ahora, en su vida cotidiana, donde no es filósofo? Radical dispuesto a morir joven en busca de la verdad, donde tienes responsabilidades y personas que dependen de ti, y una vida que necesita ser vivida? Simone Weil no estaba interesada en crear un sistema filosófico solo para académicos. Estaba interesada en cómo vivir, cómo existir verdaderamente, y aunque su vida pueda parecer extrema, los principios que descubrió se pueden aplicar de maneras menos dramáticas, pero no menos transformadoras. Lo primero que te enseñaría Weil es la práctica de la atención pura. Y puedes comenzar con esto simplemente eligiendo un momento cada día donde le des atención completa a algo sin tratar de extraer nada de esa experiencia. Podría ser mirar el cielo, podría ser sentir tu respiración, podría ser mirar a otra persona sin pensar en lo que vas a decir o lo que piensa de ti, solo mirar, solo estar presente. Y al principio esto te parecerá imposible porque tu mente constantemente querrá analizar, juzgar, interpretar, pero cada vez que notes esto y regresas suavemente a simple observación, estás practicando lo que Weil llamó atención plena, y con el tiempo, con mucha práctica, comienzas a desarrollar la capacidad de estar presente sin mediar constantemente la experiencia a través del filtro de tu ego, tu miedo, tu deseo. La segunda práctica que Weil te enseñaría tiene que ver con el dolor que inevitablemente encuentras en la vida. Y en lugar de intentar inmediatamente detener el dolor, en lugar de buscar inmediatamente distracción o consuelo o explicación, ella te animaría a simplemente estar con el dolor por unos momentos.
a no torturarte, no dramatizar el sufrimiento, sino simplemente a ver lo que realmente hay allí cuando dejas de huir, simplemente a descubrir que puedes estar presente en el dolor sin ser destruido por él, simplemente a encontrar esa parte de ti que puede dar testimonio sin estar presente, idéntico a lo presenciado. Y la tercera práctica, quizás la más difícil, es lo que Weil llamó decreación. Y en la práctica, esto significa que cada vez que te sorprendes construyendo una narrativa sobre quién eres, cada vez que te sorprendes defendiendo tu identidad, cada vez que te descubres tratando de demostrar tu valor o importancia, lo sueltas suavemente, permites que la historia se disuelva, permites que la identidad sea menos sólida de lo que normalmente te gustaría que fuera. Y sí, esto creará ansiedad, porque nos aferramos a nuestras identidades como si nuestras vidas dependieran sobre ellos. Pero Weil diría que es exactamente esta rigidez la que te impide existir verdaderamente. Porque aunque estás identificado con la historia sobre quién eres, no puedes simplemente ser lo que eres. Y ahora, exploremos lo que Simone Weil descubrió sobre la naturaleza de la verdad. Porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, todo el dolor, toda la atención, toda la decreación, conduce a un descubrimiento fundamental sobre lo que es real y lo que es ilusión. Y ese descubrimiento tiene el poder de cambiar completamente la forma en que vives si realmente permites que lo asimiles. Weil descubrió que la mayor parte de lo que pensamos es verdad sobre nosotros mismos y el mundo no es verdad en el sentido real, es historia, es interpretación, es una construcción de la mente que busca consuelo, seguridad y previsibilidad. Y estas historias no son necesariamente falsas en el sentido de ser mentiras deliberadas, pero son falsas en el sentido de que no corresponden a la realidad directa. Siempre están mediadas, siempre filtradas, siempre moldeadas por nuestras necesidades y miedos, y debido a esto nunca pueden darnos acceso a lo que realmente es real. La verdad, en el sentido en que Weil usa la palabra, no es algo que pueda capturarse en conceptos o palabras, es algo que solo puede experimentarse directamente, solo puede tocarse cuando todas las capas de interpretación se suspenden temporalmente, y es exactamente por eso que el dolor es tan importante. Porque el dolor es una de las pocas experiencias que te obliga a enfrentar la realidad directamente, sin mediación, sin filtros reconfortantes. Cuando estás en un dolor verdadero, no puedes filosofar sobre él, no puedes intelectualizarlo, no puedes convertirlo en una historia interesante, no puedes. Simplemente podemos sentirlo y en ese sentimiento directo, en esa confrontación inmediata con la realidad que no se puede negar ni interpretar, hay una forma de verdad que es más profunda que cualquier verdad conceptual. Pero hay algo aún más radical aquí. Weil descubrió que la verdad y el bien están fundamentalmente relacionados, que no se puede separar la pregunta sobre qué es verdad de la pregunta sobre qué es bueno, que cuando realmente ves la verdad con claridad, cuando realmente afrontas la realidad sin ilusiones, eso te mueve naturalmente hacia lo que es bueno, no porque estés tratando de ser moral o virtuoso, sino porque ver con claridad y amar son la misma cosa, porque la atención pura y el amor impersonal son idénticos, porque cuando realmente ves otro persona como lo es, sin proyecciones, sin juicios, sin intentar usarla para tus propósitos, naturalmente quieres lo mejor para ella, naturalmente te mueves hacia la generosidad, la compasión, el amor. Y esto significa que la búsqueda de la verdad no es solo una empresa intelectual, no es solo una cuestión de acumular conocimientos o desarrollar teorías correctas, es fundamentalmente una cuestión moral. Es una cuestión de cómo vives, cómo tratas a otras personas, cómo existes en el mundo, y más que eso, Weil insistió en que no puedes separar la verdad intelectual de la verdad moral. No puedes ser intelectualmente honesto si eres moralmente deshonesto. No puedes ver con claridad si estás constantemente distorsionando la realidad para servir a tus propios intereses. No puedes conocer la verdad si no estás dispuesto a vivir con sinceridad. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente comienzas a vivir de esta manera? Cuando realmente comienzas a practicar la atención pura, cuando realmente comienzas a enfrentar el dolor en lugar de huir, cuando realmente comienzas a dejar de lado las identidades construidas y a permitir la decreción. Simone Weil
No prometió que tu vida sería más fácil. No prometió que serías más feliz en el sentido convencional. No prometió que alcanzarías la paz o la iluminación o cualquier estado especial. Pero prometió algo más profundo, que te volverías más real, que existirías de una manera más completa, que tocarías algo en ti mismo y en una realidad que la mayoría de las personas nunca tocan porque están demasiado ocupadas protegiéndose de cualquier cosa que pueda lastimarlas. Y hay algo en esta realidad, en esta existencia más plena, que es mejor que la felicidad, que es más satisfactorio que el consuelo, que hace que valga la pena vivir la vida incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque es con dolor que te demuestras a ti mismo que estás realmente vivo, que no estás simplemente corriendo en automático, que no estás simplemente desempeñando un papel, que realmente existes completamente, sin reservas. Will también descubrió que cuando vives de esta manera, cuando estás realmente presente, cuando estás realmente consciente, cuando estás realmente dispuesto a ver y sentir todo sin defensas, algo que ella llamó gracia se vuelve posible. Y la gracia no es algo que puedas buscar o lograr. La gracia es lo que sucede cuando creas espacio a través de la decreación, cuando dejas de intentar controlar todo, cuando permites que la realidad sea lo que es. Y en ese espacio, en ese vacío que creaste al dejar ir todo lo que pensabas que era, algo puede entrar, algo que yo no podría haberlo previsto, ni planeado, ni forzado, algo que solo puede llegar como un regalo, como una sorpresa, como una presencia inesperada en medio de la ausencia. Y Whale experimentó esto varias veces en su vida, momentos en los que en medio del dolor más intenso, en medio del sentimiento más completo de abandono, sucedió algo que solo podía describir como haber sido tocada por el amor, no el amor de otra persona, no el amor que había buscado o merecido, sino un amor que simplemente estaba allí, presente en la realidad, presente en el momento, presente de una manera que transformó completamente su relación con el sufrimiento, sin hacer desaparecer el sufrimiento, sino haciendo posible llevar el sufrimiento con dignidad, con significado, con algo cercano a la alegría incluso en el medio de dolor. Y ahora, habiendo recorrido todo este camino a través del pensamiento de Simone Weil, a través de esta exploración del dolor, la atención, la decreación, la verdad y el amor, debemos enfrentar la pregunta más práctica y urgente. ¿Cómo se vive realmente con todo esto? ¿Cómo integras estas brutales verdades en tu vida cotidiana sin sentirte abrumado por ellas? ¿Cómo mantienes tu cordura cuando constantemente te enfrentas a la realidad sin defensas? Weil no ofreció técnicas simples ni pasos sencillos, pero vivió de maneras específicas que pueden enseñarnos algo sobre cómo llevar la verdad sin ser destruidos por ella. Primero, Weil mantuvo una rigurosa práctica de mindfulness. Se tomaba un tiempo todos los días simplemente para observar, para estar presente, para darle pura atención a algo. Podía ser un texto que estaba estudiando, podía ser un árbol, podía ser su propio dolor, pero lo importante era que practicaba la capacidad de estar presente sin juzgar o interpretar constantemente o intentar extraer algo útil de la experiencia. Y con el tiempo, esta práctica de mindfulness se extendió a lo largo de su vida. Empezó a vivir más conscientemente, más presente, más capaz de ver las cosas como realmente son, en lugar de como ella quería que fueran. En segundo lugar, Weil tenía una relación particular con la belleza. Veía la belleza no como decoración o entretenimiento, sino como una forma de entrenar la atención, como un camino hacia la verdad. Cuando contemplas algo bello, algo que realmente capta tu atención, estás practicando la atención pura, porque la belleza exige ser vista, exige tu presencia, pero no se puede poseer, no se puede. Para capturar la belleza y retenerla, solo puedes estar presente en ella mientras está allí. Y esta combinación de atención intensa e imposibilidad de posesión es exactamente lo que Weil llamó amor impersonal, por lo que buscó la belleza no para escapar del dolor, sino para entrenar la capacidad de amar sin poseer, de estar presente sin controlar. En tercer lugar, Weil mantuvo una práctica de lo que ella llamó esperar, que no es esperar pasivamente a que algo suceda, sino que es una forma activa de estar presente en el momento presente sin intentar cambiarlo, sin intentar hacerlo diferente de lo que es. Es aceptar completamente el ahora,
incluyendo todo el dolor que el ahora puede contener, y permanecer presente en él sin huir, sin distraerse, sin buscar consuelo, simplemente esperar, simplemente ser, y en esa espera sin expectativas, en esta presencia sin agenda. Lo que Whale descubrió fue que a veces, no siempre, pero a veces sucedería algo que ella no podría haber planeado o predicho, una forma de presencia, una forma de amor, una forma de significado que solo podría llegar cuando dejara de buscar por completo. Cuarto, Whale practicó lo que ella llamó hacer sin ego, lo que significa seguir haciendo lo que hay que hacer, seguir trabajando, seguir amando, seguir viviendo, pero sin la expectativa de que hacer estas cosas te hará sentir mejor, sin la necesidad de que tus acciones sean reconocidas o recompensadas, sin usar tus actividades para construir o mantener una identidad, simplemente haciendo porque es lo que hay que hacer, simplemente actuando porque la acción es necesaria. Y en este hacer sin ego, en este actuar sin expectativas de recompensa emocional, hay una forma de libertad que es difícil de describir, pero que Whale experimentó como uno de los pocos momentos en los que sintió que no estaba siendo controlada por las fuerzas de la gravedad, por los impulsos de autoconservación y autoengrandecimiento que normalmente gobiernan la acción humana. Pero aquí hay algo crucial que es necesario decir con total honestidad. Simone Weil no pudo vivir perfectamente lo que enseñó. Ella misma luchó constantemente, tuvo dudas, tuvo momentos de desesperación, tomó decisiones que en retrospectiva parecían autodestructivas. Empujó su cuerpo más allá de lo que era saludable, se aisló de maneras que causaron sufrimiento no solo a ella, sino a las personas que la amaban. Y al final murió demasiado joven, en circunstancias que algunas personas ven como una forma de suicidio lento, aunque involuntario, por lo que no es que Whale lo tuviera todo resuelto, no es que haya encontrado la fórmula perfecta para vivir con el dolor y la verdad. Ella era humana, luchó, fracasó, sufrió, y es importante reconocer eso, porque si estás tratando de vivir según estos principios, también lucharás, también fallarás, también tendrás momentos en los que el dolor será demasiado y tendrás que huir, en los que no podrás mantener la atención pura y volverás a caer en todos los viejos patrones de distracción y negación. Y todo eso está bien, todo eso es parte del proceso, porque la meta no es la perfección. La meta no es vivir impecablemente de acuerdo con algún ideal filosófico. La meta es simplemente vivir más real, más presente, más honesto. E incluso si solo lo logras por momentos, incluso si pasas la mayor parte de tu tiempo luchando y fallando, esos momentos de realidad, esos momentos de verdadera presencia, esos momentos en los que realmente existes en lugar de simplemente funcionar, esos momentos son los que hacen que valga la pena vivir la vida. Y hay algo más que Simone Weil te diría si estuviera aquí ahora mismo, que no estás solo en esta lucha, que hay una dimensión de existencia que conecta a todos los seres que sufren, que cuando sufres, estás participando de algo universal, estás tocando algo que te conecta con cada persona que alguna vez ha sufrido. Y aunque eso no hace que el dolor duela menos, hay algo en esa conexión, algo en esa solidaridad en el sufrimiento, que puede transformar el dolor solitario en dolor compartido. Y el dolor compartido siempre es más soportable que el dolor solitario, no porque alguien más pueda hacerlo. Quítatelo, pero porque sabes que no estás cargando esto completamente solo. Sabes que hay otros que entienden, que hay otros que también eligen mirar el dolor en lugar de huir, que hay otros que también buscan la verdad incluso cuando duele. Y en esta comunidad invisible de buscadores, en esta hermandad silenciosa de personas que se niegan a vivir entumecidas, hay una forma de apoyo que no depende de que nadie haga o diga algo específico. Solo saber que no eres el único que eligió el camino. Difícil. Y ahora, a medida que nos acercamos al final de este viaje, a través del pensamiento de Simone Weil, necesito reconocer algo sobre ti, sobre el hecho de que has llegado hasta aquí, que has estado conmigo a través de todas estas ideas difíciles, a través de todas estas verdades incómodas, a través de toda esta exploración del dolor y el sufrimiento y la creación, y el hecho de que estés aquí ahora, todavía leyendo, todavía presente, todavía dispuesto a mirar lo que duele, ya dice algo fundamental sobre quién eres.
No eres como la mayoría de las personas que eligen la comodidad antes que la verdad, la distracción antes que la presencia, las ilusiones reconfortantes antes que la brutal realidad. Eres alguien que está dispuesto a sufrir si ese sufrimiento te acerca a algo real. Eres alguien que elige el dolor auténtico antes que la falsa felicidad. Eres alguien que elige existir plenamente incluso cuando duele, en lugar de existir a medias a cambio de consuelo. Y eso es raro, eso es precioso. Ese es exactamente el tipo de coraje que Simone Weil reconocería y honraría. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante estos minutos que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, entonces deja un me gusta en este video, porque me demuestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan, aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de mirar directamente a la verdad, incluso cuando duele, porque hay otros que están recorriendo este mismo camino, y tú no. Si tienes que caminar solo, aquí está creciendo una comunidad de personas que se niegan a dormir durante toda la vida, que eligen la verdad antes que la comodidad, que están dispuestas a sufrir si ese sufrimiento los acerca a algo real, y ser parte de esa comunidad, sabiendo que no estás solo en esta búsqueda, puede marcar la diferencia entre poder seguir adelante y rendirte cuando se vuelve demasiado difícil. Debido a que se va a poner difícil, puedo prometerte que elegir vivir como lo hizo Simone Weil, elegir enfrentar el dolor en lugar de huir, elegir la verdad en lugar de ilusiones reconfortantes, te hará la vida más difícil en muchos sentidos. Te sentirás más solo a veces, porque la mayoría de la gente vive en piloto automático y ya no puedes hacer eso. Sufrirás de una manera que las personas que eligen la comodidad nunca sufren, porque eliges sentirlo todo en lugar de adormecerlo. Dudarás de ti mismo constantemente porque no hay un mapa claro. Para este territorio no hay garantías, no hay certeza de que se esté haciendo lo correcto. Pero esto es lo que te diría Simone Weil. Esto es lo que descubrió a lo largo de su corta pero intensa vida, que una vida vivida así, una vida de presencia total, de atención pura, de confrontación honesta con el dolor y la verdad, es más real, más viva, más digna de ser llamada vida que cualquier número de décadas vividas cómodamente, pero dormidas. Porque al final lo que importa no es cuántos años viviste, sino si realmente exististe durante esos años, si realmente estuviste presente, si realmente sentiste, si realmente amaste, si realmente toqué algo verdadero. Y el dolor es el precio de todo ello. El dolor es la puerta por la que tienes que atravesar para llegar a lo que es real. El dolor que sientes no es un defecto, no es una señal de que algo anda mal en ti, no es una prueba de debilidad o de fracaso. El dolor es una prueba de que estás vivo, de que eres consciente, de que te niegas a adormecerte ante la realidad, de que eliges sentir incluso cuando duele. Y Simone Weil diría que esta elección, esta voluntad de permanecer presente en el dolor, este coraje de existir plenamente incluso en el sufrimiento, es lo más valiente y noble que un ser humano puede hacer. No porque el sufrimiento en sí mismo sea bueno, no porque el dolor deba ser buscado o romantizado, sino porque es al no huir del dolor, es al permanecer presente incluso cuando cada instinto te grita que corras, es al mantener la atención pura incluso cuando lo que estás observando duele tanto que apenas puedes soportarlo, que finalmente te demuestras a ti mismo que existes, que eres real, que no eres solo una máquina bien programada que responde a los estímulos, sino un ser consciente capaz de presenciar tu propia experiencia, capaz de existiendo en medio del sufrimiento sin ser completamente destruido por él, capaz de amar incluso cuando el amor duele, capaz de buscar la verdad incluso cuando la verdad es brutal. Y en última instancia, Weil descubrió que esta capacidad de existir plenamente, de estar completamente presente, de amar sin poseer, de ver sin distorsionar, de sentir sin ser destruido, es lo que separa la vida verdadera de la mera supervivencia, es lo que separa la existencia auténtica de la existencia anestesiada, es lo que marca la diferencia entre estar verdaderamente vivo y simplemente funcionar. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo profundizó en el dolor humano de lo que la mayoría se atrevería en su vida.
No encontró cura, pero encontró dignidad. No encontró escapatoria, pero encontró significado. Y tal vez eso es lo que todos estamos buscando realmente. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de llevar el dolor con la verdad, con atención, con amor. La capacidad de existir plenamente incluso cuando duele. La capacidad de permanecer presente incluso en el sufrimiento. La capacidad de amar incluso cuando el amor no es correspondido. La capacidad de buscar la verdad incluso cuando la verdad duele. No estás solo en este viaje, y el dolor que llevas, por muy pesado que sea, te está transformando en algo que aún no puedes ver, pero que algún día reconocerás. Te obliga a dejar ir las ilusiones que te mantenían dormido. Te está empujando hacia algo más real, más verdadero, más vivo de lo que podrías haber logrado si siempre hubieras permanecido cómodo, siempre a salvo, siempre protegido de cualquier cosa que pudiera hacerte daño. Sigue mirando, sigue sintiendo, sigue viviendo, sigue eligiendo la verdad sobre la ilusión, la presencia sobre la distracción, la realidad sobre la fantasía, y debes saber que cada vez que haces esa elección, cada vez que permaneces presente, incluso cuando duele, cada vez que prestas pura atención a lo que tienes delante sin intentar cambiarlo o escapar de ello, te estás demostrando a ti mismo que existes, estás tocando algo real, estás viviendo de verdad, y eso es todo, ya es suficiente. Eso es lo que Simone Weil pasó toda su vida buscando, y lo que te está invitando a descubre por ti mismo, que el dolor no es enemigo de la vida, sino prueba de ella, que el sufrimiento no es lo opuesto a la existencia, sino su confirmación más directa, y que solo abrazando plenamente el dolor, permaneciendo presente en él sin huir, descubres finalmente lo que significa estar verdadera, completa e innegablemente vivo.